A veces, el corazón aprende a latir de nuevo cuando menos te lo esperas. Yanena Whitmore había pasado 20 años creyendo que su capacidad de amar había muerto con su marido, hasta que conoció al señor de los vampiros que lo cambiaría todo. A los 57 años, llega a la antigua fortaleza de Ravens Hollow en una desesperada misión diplomática. El reino se encuentra al borde de la guerra y ella es su última esperanza para la paz con el misterioso Lord Lucian Ashford. Lo que comienza como una fría negociación se convierte en algo mucho más peligroso cuando la nena descubre que el señor vampiro lleva consigo la misma soledad silenciosa que ella ha albergado durante décadas. Cuando Lucian la mira a los ojos y le dice esas palabras inquietantes, Eleanor se enfrenta a una elección imposible. Puede volver a su actitud vacía y vivir sus últimos años en soledad, o puede aceptar su oscuro regalo y abrazar un amor que durará para siempre. Pero, ¿será lo suficientemente valiente como para confiar en su corazón una vez más? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El anillo de plata se sentía más pesado en el dedo de Yanena, mientras su carruaje daba otro salto en un bache de la antigua carretera que llevaba a Ravenshallow. Giró la banda deslustrada con el sello familiar de su difunto marido y observó el paisaje otoñal que se deslizaba a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. Habían pasado 20 años desde la muerte de Thomas, y ella seguía llevando su anillo junto a su sencilla alianza, incapaz de desprenderse del peso de su recuerdo o de la responsabilidad que representaba. Eleanor Whitmore se había casado a los 17 años, llena de sueños y nociones románticas que ahora le parecían ridículas. Thomas era 10 años mayor que ella, amable pero distante, un hombre que veía el matrimonio como una alianza política más que como una unión por amor. Ella había aprendido a encontrar la felicidad en la gestión de sus propiedades, la crianza de sus 3 hijos y el desempeño del papel de la esposa noble perfecta. Cuando la fiebre se lo llevó a los 47 años, dejándola viuda a los 37, esperaba que el dolor la consumiera. En cambio, encontró un alivio inesperado. El alivio fue seguido inmediatamente por la culpa, y luego por la aplastante realidad de su situación. El hermano de Thomas heredó el título y las propiedades principales, dejando a Eleanor con una modesta propiedad y 3 hijos, que parecían verla como una obligación más que como una madre. William, ahora con 35 años y casado con una mujer que apenas toleraba la presencia de Yanena, gestionaba los intereses políticos de la familia con fría eficiencia. Margaret se había casado con un lord de un reino vecino y la visitaba quizás 2 veces al año, siempre con críticas sobre las decisiones de Yanena. James, el más joven, con 28 años, era el que mostraba más afecto, pero siempre andaba corto de fondos y consideraba la casa de su madre como un refugio conveniente entre sus deudas de juego. El reino de Atoria llevaba casi una década deslizándose hacia la guerra. Lo que había comenzado como una disputa fronteriza entre reinos vecinos se había convertido en una compleja red de alianzas y traiciones. Las grandes casas elegían bando basándose en viejos rencores y ventajas percibidas, mientras que la gente común sufría las consecuencias de los campos quemados y el ganado robado. Las propias tierras de Yanena se encontraban incómodamente cerca de las fronteras en disputa, lo que hacía que su posición fuera aún más precaria. Cuando el Consejo Real la convocó a la corte hace 3 semanas, ella supuso que querían discutir los impuestos o los suministros de grano para el ejército. En cambio, se encontró frente a una sala llena de hombres que la miraban con la expresión calculadora de quienes habían encontrado una herramienta útil. Lady Whitmore, anunció el Lord Canciller Aldrich, con una voz que transmitía la autoridad de la presencia ausente del rey Eduardo. La corona necesita sus habilidades diplomáticas. Yanena casi se echó a reír ante tal presunción. Sus habilidades diplomáticas consistían en gestionar el personal doméstico y mediar en las disputas entre los arrendatarios agrícolas. Pero a medida que Aldrich le explicaba la situación, empezó a comprender por qué la habían elegido específicamente a ella. Lord Lucian Ashford controlaba los pasos de montaña que los ejércitos necesitarían para llegar al corazón del reino. Contaba con la lealtad de varios señores menores y mantenía una fortaleza que nunca había sido sitiada con éxito. Y lo que era más importante, se rumoreaba que era algo mucho más peligroso que un simple señor mortal.
Se hablaba en voz baja de poderes vampíricos y de una vida anormalmente larga. El consejo necesitaba su neutralidad, sino su apoyo activo, y todos los embajadores que habían enviado habían sido rechazados en las puertas o simplemente habían desaparecido. ¿Por qué yo?, había preguntado Eleyanena, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Eres una viuda de buena reputación, pero de importancia política limitada. Había respondido Aldrich con brutal honestidad. El señor Ashford podría estar más dispuesto a negociar con alguien que no suponga una amenaza. Y si no regresas, no había necesitado terminar. La nena era prescindible. Sus hijos ya habían heredado lo que recibirían de su patrimonio. Su muerte podría incluso ser conveniente, ya que les liberaría de la obligación de mantener a una madre anciana. El viaje a Ravenshallow había durado 5 días a través de un territorio cada vez más salvaje. Su escolta de 6 soldados se había vuelto más nerviosa con cada kilómetro, murmurando oraciones y revisando sus armas. Los aldeanos locales con los que se encontraron hablaban de Lord Ashford con una mezcla de miedo y respeto a regañadientes. Él los protegía de los bandidos y las incursiones enemigas, pero el precio de su protección nunca se cuestionaba demasiado. Eleyanena se sintió extrañamente tranquila a medida que se adentraban en su territorio. Quizás era la aceptación que viene con la edad, o quizás el saber que ya le quedaba poco que perder. Sus hijos la llorarían brevemente y luego seguirían con sus vidas. Los sirvientes de su mansión encontrarían nuevos puestos de trabajo. El mundo seguiría sin la nena Whitmore, igual que había seguido sin su marido. La primera visión de Ravenshallow Keep le dejó sin aliento. La fortaleza se alzaba desde la cima de una colina escarpada como algo salido de un cuento de hadas. Todo eran torres altísimas y piedra desgastada. Las antiguas almenas reflejaban la luz del atardecer, y el Eleyanena podía ver las siluetas oscuras de los cuervos volando en círculos alrededor de la torre más alta, de ahí el nombre, supuso. La fortaleza era más antigua que cualquier estructura que hubiera visto jamás. Su arquitectura hablaba de siglos de cuidadoso mantenimiento y gradual expansión. Había algo hermoso y siniestro a la vez en la forma en que dominaba el paisaje. Mientras su carruaje subía por el empinado camino hacia las puertas, Eleyanena notó signos de prosperidad que parecían contradecir el paisaje de guerra por el que habían viajado. Los campos estaban bien cuidados, el ganado era sano y numeroso. Los campesinos con los que se cruzaban parecían bien alimentados y limpios, y más de uno dejó su trabajo para inclinarse respetuosamente al pasar el carruaje. Fuera lo que fuera, Lord Ashford parecía cuidar de su gente. Las puertas de Ravenshallow estaban abiertas, flanqueadas por guardias que no llevaban armadura visible, pero que se movían con una gracia depredadora que hizo que la escolta de Eleyanena se moviera nerviosamente en sus sillas de montar. No eran hombres corrientes. Algo en su piel pálida y sus 2 ojos brillantes sugería que los rumores susurrados sobre su señor podrían tener más verdad de lo que sospechaba el consejo. Lady Whitmore. Uno de ellos habló, y su voz se oyó claramente a pesar de la distancia. Lord Ashford espera su llegada en el salón principal. Los soldados de Eleyanena intercambiaron miradas. Estaban preparados para exigir la entrada o sitiar el lugar si fuera necesario, no para ser recibidos como invitados de honor. Cuando Eleyanena bajó de su carruaje, sintió una extraña sensación de inevitabilidad apoderarse de ella. Lo que ocurriera en ese lugar cambiaría su vida irrevocablemente. Estaba segura de ello. El patio estaba impecable, con fuentes de piedra tallada y jardines cuidadosamente mantenidos que parecían florecer a pesar de la estación. Los sirvientes aparecieron para llevarse sus maletas, moviéndose con la misma gracia fluida que los guardias. Eleyanena notó que muchos de ellos eran hermosos de una manera casi inusual, con piel pálida y ojos oscuros que parecían contener una profundidad de experiencia que ningún mortal debería poseer. Sus hombres pueden dejar sus caballos en los establos y refrescarse en la guarnición, informó el capitán de la guardia al escolta de Eleanor. Lady Whitmore, sígame, por favor. Eleyanena enderezó los hombros y se dirigió hacia la entrada principal de la fortaleza. Las enormes puertas de roble estaban abiertas, revelando un gran salón que le dejó sin aliento. Tapices que representaban escenas de antiguas batallas y bestias míticas colgaban de las paredes de piedra, mientras que, en lo alto,
Un intrincado techo abovedado desaparecía entre las sombras. La luz del atardecer que se filtraba por las altas ventanas iluminaba un espacio que conseguía ser a la vez grandioso y extrañamente íntimo. Y allí, de pie ante una enorme chimenea al fondo del salón, estaba el hombre con el que había venido a negociar. Lord Lucien Ashford lo describían como un hombre sin edad y peligroso, pero no mencionaban la tranquila dignidad de su porte, ni la forma en que parecía llevar un peso invisible. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro salpicado de canas en las sienes y ojos grises que reflejaban el tipo de cansancio que solo se obtiene tras haber visto demasiado. Era alto y delgado, vestido con sencillez, con ropa oscura que denotaba calidad sin ostentación. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado del salón, Eleyanena sintió algo inesperado en su pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. Rápidamente le siguió una precaución práctica. Este hombre era potencialmente su enemigo, sin duda un reto diplomático, y posiblemente algo mucho más peligroso que cualquiera de las dos cosas. No podía permitirse distraerse con la reacción tonta de una mujer mayor ante un hombre atractivo. Lady Whitmore, dijo él, inclinando la cabeza en un gesto respetuoso sin ser servil. Su voz era rica y culta, con un ligero acento que ella no supo identificar. Bienvenida a Ravenshallow. Espero que su viaje no haya sido demasiado arduo. Lord Ashford, respondió ella, haciendo una reverencia que reconocía su rango sin perder su propia dignidad. Gracias por aceptar verme. El Consejo de Su Majestad le envía sus saludos y espera que podamos encontrar un terreno común para el diálogo. Algo brilló en aquellos ojos grises. Quizás diversión o el reconocimiento de la fórmula diplomática que ambos estaban obligados a observar. En efecto, dijo él, puede resultar sorprendentemente difícil encontrar un terreno común en estos tiempos turbulentos. ¿Nos retiramos a mi estudio? Creo que allí estaremos más cómodos que en este salón tan ventoso. Mientras le indicaba con un gesto que le precediera hacia un pasillo lateral, Eleanor vio algo que la hizo detenerse. A lo largo de las paredes del salón colgaban docenas de retratos que representaban a hombres, mujeres y niños con ropa que abarcaba siglos de moda. Pero lo que le llamó la atención no fue su número, sino la expresión que podía ver en cada rostro pintado. Todos los retratados miraban directamente al espectador con ojos que reflejaban la misma profunda tristeza que había vislumbrado en la mirada de Lord Ashford. «Mi familia», dijo él en voz baja, al darse cuenta de su atención. «Los que nos precedieron comparten todos una cierta gravedad en la expresión», observó Eleanor con atención. «La pérdida tiene una forma de marcarnos», respondió él. «Quizá eso sea algo que usted comprenda, Lady Whitmore». La sencilla observación le tocó más de lo que esperaba. Eleyanena sintió que le subían los colores a las mejillas al darse cuenta de que aquel desconocido había visto en su rostro algo que ella creía haber aprendido a ocultar. Antes de que pudiera formular una respuesta, él ya la estaba conduciendo hacia su estudio, dejándola preguntándose qué más habrían discernido aquellos perspicaces ojos grises durante su breve encuentro. Mientras caminaban por pasillos revestidos con tapices antiguos e iluminados por velas que ardían con una estabilidad inusual, Eleanor comenzó a comprender que su misión en Ravenshallow sería mucho más compleja de lo que nadie había previsto. Lord Lucien Ashford no era simplemente un obstáculo político que había que sortear. Era un hombre que llevaba consigo sus propias corrientes profundas de experiencia y emoción. Y a pesar de todas las objeciones racionales que su mente podía reunir, Eleanor sintió curiosidad por descubrir qué se escondía bajo la superficie de su exterior, cuidadosamente controlado. Las paredes de piedra de Ravenshallow parecían guardar siglos de secretos, y Eleanor Whitmore, que había pasado 20 años creyendo que su propia historia había terminado, de repente se preguntó si estaría a punto de descubrir un capítulo completamente nuevo. El estudio de Lucien era un santuario de luz cálida y conocimiento cuidadosamente ordenado. Desde el suelo hasta el techo, las estanterías cubrían 3 paredes, llenas de volúmenes que parecían haber sido recopilados a lo largo de siglos. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las alfombras persas y los cómodos sillones de cuero. Eleanor se acomodó en el asiento que él le ofreció, observando cómo la luz de la lámpara parecía suavizar los ángulos marcados de su rostro sin disminuir la intensidad de su mirada. «¿Vino?» preguntó,
dirigiéndose a un aparador repleto de decantadores de cristal. «Tengo una excelente cosecha de las provincias del sur». «Gracias», respondió Eleyanena, observando sus movimientos con atención profesional. Todo en Lord Ashford denotaba refinamiento y moderación, desde sus gestos precisos hasta la forma en que parecía medir cada palabra antes de hablar. No era un hombre dado a tomar decisiones impulsivas, lo que podría jugar a su favor durante las negociaciones. Le entregó una copa de vino tinto intenso y se sentó en la silla frente a ella, lo suficientemente cerca como para conversar, pero manteniendo una distancia respetuosa. El vino era realmente excelente, con una riqueza que delataba un cuidadoso envejecimiento y un coste considerable. Eleyanena tomó un pequeño sorbo y dejó la copa a un lado, centrando su atención en el hombre que tenía en sus manos el éxito de su misión. Las condiciones del consejo son claras. Comenzó buscando en su maletín los documentos sellados. Su Majestad busca garantías de su neutralidad en el conflicto actual. A cambio, ofrece el reconocimiento formal de su soberanía sobre estas tierras y acuerdos comerciales preferenciales una vez que cesen las hostilidades. Lucien aceptó los documentos, pero no los abrió inmediatamente. En cambio, se recostó en su silla y estudió a Eleyanena con esos inquietantes ojos grises. «Dígame, Lady Whitmore», dijo en voz baja, «¿qué sabe de mi reputación?» La franqueza de la pregunta la pilló desprevenida. Eleyanena esperaba una respuesta diplomática, no una confrontación inmediata con los rumores que le rodeaban. «Sé que algunos dicen que es usted más viejo de lo que aparenta», respondió con cautela, «que su familia ha poseído estas tierras durante más tiempo del que muestran los registros, que su protección de la población local ha sido inusualmente eficaz. ¿Y usted qué cree?» Eleyanena sopesó sus palabras. «Creo que el poder adopta muchas formas y que la sabiduría a menudo proviene de experiencias que otros no pueden imaginar. Más allá de eso, prefiero juzgar a los hombres por sus acciones en lugar de por los chismes del pueblo». Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca, la primera expresión genuinamente cálida que ella había visto en él. Una respuesta diplomática, pero sincera. «Aprecio ambas cualidades». Se levantó de la silla y se dirigió hacia una de las paredes del estudio, donde Eleyanena ahora notó un hueco en las estanterías. Con un suave toque, un panel oculto se abrió, revelando un pasillo más allá. «Hay algo que me gustaría mostrarle», dijo él, «si está dispuesta a confiar en mí hasta ese punto». Todos los instintos que Eleyanena había desarrollado durante décadas de maniobras políticas le advertían que no siguiera a un hombre al que apenas conocía por pasadizos ocultos. Sin embargo, algo en su actitud, una vulnerabilidad que ella no esperaba, despertó su curiosidad lo suficiente como para dejar de lado la precaución. «Muy bien», dijo, levantándose y alisándose la falda. «Guíeme, Lord Ashford». El pasillo era estrecho y claramente antiguo, iluminado por antorchas que ardían con la misma luz constante que había observado en toda la fortaleza. Sus pasos resonaban suavemente sobre la piedra desgastada mientras Lucien la guiaba hacia el corazón de Ravenshallow. La nena se preguntó cuántos otros habían recorrido ese camino antes que ella y si alguno de ellos había salido indemne. Se detuvieron ante unas pesadas puertas de madera talladas con símbolos que la nena no reconoció. Lucien se detuvo con la mano en el pomo de hierro y se volvió para mirarla a los ojos a la luz parpadeante de las antorchas. «Lo que hay más allá de esta puerta puede alterar tu comprensión de nuestras negociaciones», dijo con seriedad. «Puedes marcharte ahora con tu misión diplomática intacta, o puedes entrar y descubrir verdades que complicarán todo lo que creías saber. La elección es tuya». Eleyanena sintió que su pulso se aceleraba. Había pasado 20 años eligiendo la seguridad frente a la incertidumbre, la comodidad conocida frente al descubrimiento potencial. La mujer que había enterrado sus sueños junto a su marido habría dado media vuelta inmediatamente. Pero allí, de pie en aquel pasillo en penumbra, frente a un hombre cuyos ojos albergaban una profundidad que ansiaba explorar, Eleyanena se encontró buscando algo que creía perdido para siempre: el valor. «Abre la puerta», dijo. La sala que había más allá le dejó sin aliento. Era circular, con un techo abovedado pintado con constelaciones que parecían moverse a la luz de las lámparas. Pero lo que capturó su atención de inmediato fueron los retratos, docenas de ellos cubriendo todo el espacio disponible en las paredes. Hombres, mujeres, niños, todos pintados con extraordinaria habilidad y evidente cuidado.
A diferencia de los retratos familiares formales del gran salón, estos eran íntimos, capturando momentos de alegría, contemplación o tranquila tristeza. Mi familia, dijo Lucien en voz baja, acercándose a un retrato de una mujer de ojos bondadosos y cabello canoso. Mi familia mortal. Yanena se acercó, estudiando las pinturas con creciente asombro. Los estilos de ropa abarcaban siglos, túnicas medievales, atuendos renacentistas, ropa de la época de su abuela. Sin embargo, todos los rostros tenían cierto parecido con el hombre que estaba a su lado. ¿Cómo es posible?, susurró. Nací en el año 1247, dijo Lucien, con voz firme a pesar de la magnitud de la plagas devastar continentes y la paz regresar. He amado y perdido más de lo que cualquier hombre debería soportar, y sin embargo sigo adelante. La mente de Yanena daba vueltas mientras asimilaba las implicaciones. Los rumores hablaban de una longevidad inusual, pero esto superaba todo lo que ella había imaginado. Estaba junto a un hombre que había vivido 7 siglos, que había visto envejecer y morir a todos sus seres queridos mientras él permanecía inalterable. La mujer de este retrato, dijo, acercándose a un cuadro que mostraba un especial cuidado en su ejecución. Ella significaba algo especial para ti. Mi esposa, dijo él en voz baja. Isabel. Tenía 28 años cuando me casé con ella. Me consideraba un hombre que entendía el amor. Me dio 30 años de felicidad antes de que la fiebre se la llevara. Yo no era como soy ahora. Entonces, todavía mortal, todavía inocente de lo que llegaría a ser. Yanena se sintió atraída por el retrato de Isabel, viendo en los rasgos pintados la misma fuerza gentil que reconocía en su propio espejo. Aquí había una mujer que había amado y había sido amada, que había afrontado los retos de la vida con tranquila dignidad. En las cuidadosas pinceladas del artista, Yanena podía ver la profundidad de la devoción de Lucien por su recuerdo. ¿Cómo te convertiste?, comenzó a decir, pero se detuvo, sin saber cómo formular una pregunta tan imposible. En vampiro, respondió él con suavidad. La transformación llegó más tarde, fruto del dolor y de un pacto, o al menos eso creía yo. Isabel llevaba muerta 10 años y yo seguía siendo un hombre destrozado, viviendo más en el recuerdo que en el presente. Cuando surgió la oportunidad de asegurarme que nunca volvería a perder a nadie por el paso del tiempo, creí que estaba eligiendo la fuerza. En cambio, elegiste otro tipo de pérdida, dijo Yanena, invadida por la comprensión. Elegiste ver cómo todos aquellos a quienes habías llegado a querer se alejaban mientras tú permanecías. Lucien se volvió para mirarla, con evidente sorpresa en su expresión. Sí, dijo simplemente, eso es exactamente lo que elegí, aunque entonces no lo entendía. Yanena se movió lentamente por la galería, estudiando cada rostro y leyendo el amor que había preservado su recuerdo en pigmentos y lienzos. No eran solo retratos, eran santuarios de conexión, testimonio de un hombre que había encontrado el valor para amar una y otra vez, a pesar de saber cómo terminaría cada historia. Los niños, dijo ella, deteniéndose ante un retrato de 2 gemelos con los ojos grises de Lucien, eran tuyos, los hijos de Isabel de su primer matrimonio. Yo los crié, los vi convertirse en hombres excelentes. Les tomé de la mano mientras morían en sus camas, rodeados de nietos a los que yo sobreviviría durante siglos. Su voz transmitía el peso del dolor acumulado, pero también una especie de feroz instinto protector. Cada rostro que ves aquí representa la elección de permanecer presente en la vida en lugar de retirarse al aislamiento. Yanena comprendió entonces por qué le había mostrado este lugar. La misión diplomática que había venido a cumplir era insignificante en comparación con la cuestión más amplia de la conexión y el valor. Lord Lucien Ashford no era simplemente un aliado político al que cortejar. Era un hombre que había encontrado la manera de amar a pesar de una pérdida inimaginable, que había elegido la vulnerabilidad por encima de la seguridad una y otra vez. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó ella, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Lucien se acercó a ella lo suficiente como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, el cuidadoso control que mantenía a raya las emociones más profundas. Porque Lady Eleanor Whitmore, dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, usted lleva consigo el mismo cansancio que reconozco en mí mismo. Ha aprendido a vivir con la pérdida,
a encontrar un propósito en el deber más que en la alegría. Y porque, desde el momento en que entró en mi salón, he visto en sus ojos el primer atisbo de algo que creía haber olvidado cómo sentir. La sala pareció contener la respiración a su alrededor. El Yanena sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón temblaba bajo el peso del reconocimiento. Aquí había un hombre que entendía el precio de sobrevivir cuando tus seres queridos no lo hacen, que había encontrado el valor para arriesgar su corazón a pesar de saber el coste. «¿Qué me estás pidiendo?», susurró ella. «Nada», respondió él. «Todo. La elección de ver a dónde nos lleva el valor a los dos». Yanena se quedó de pie, rodeada por los rostros de sus seres queridos fallecidos, sintiendo la atracción de la posibilidad por primera vez en 20 años. La misión diplomática que la había llevado a Raven Shallow de repente parecía solo la excusa que el destino había necesitado para llevarla a ese momento. Este hombre, esta elección imposible entre la seguridad y la aterradora promesa de un nuevo amor. Las habitaciones de Yanena eran mucho más lujosas de lo que había esperado, con tapices que representaban escenas pastorales y ventanas que daban a los jardines de la fortaleza. El fuego ardía alegremente en la chimenea y sus pertenencias habían sido dispuestas con esmerada atención para su comodidad. Sin embargo, mientras estaba sentada en el escritorio con su camisón, le resultaba imposible concentrarse en otra cosa que no fuera la imposible conversación que había tenido lugar horas antes. Su diario de viaje yacía abierto ante ella. La familiar encuadernación de cuero, desgastada por años de escribir pensamientos que no se atrevía a expresar en voz alta. Esa noche, su letra, normalmente pulcra, parecía temblorosa mientras luchaba por asimilar lo que Lucien le había revelado. «Afirma tener más de 6 siglos de edad», escribió. El retrato sugiere que esta afirmación imposible podría ser cierta. Más inquietante aún es mi propia reacción, no el terror que cualquier mujer sensata debería sentir, sino la fascinación. Estoy tan desesperada por conectar que aceptaría las atenciones de algo que no debería existir. Dejó la pluma y se acercó a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luna que parecían brillar con luz propia. En algún lugar de esta antigua fortaleza había un hombre que había amado y perdido a lo largo de los siglos, que la miraba con un reconocimiento que iba más allá de la mera atracción. La misión diplomática que la había traído aquí ahora parecía una ficción conveniente. Ya no estaba segura de si importaban más los intereses de la corona o su inexplicable atracción por Lucian Ashford. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. El Yanena cerró rápidamente el diario y pidió al visitante que entrara, esperando que fuera un sirviente con un refrigerio nocturno. En cambio, Lucien apareció en la puerta, sin la ropa formal que llevaba en su encuentro de la noche anterior, sino con unos sencillos pantalones oscuros y una camisa blanca abierta en el cuello. Parecía más joven, más accesible, pero de alguna manera más peligroso. «Pido disculpas por la intrusión», dijo sin cruzar el umbral. «Quería asegurarme de que estuviera cómoda y ofrecerle la oportunidad de hacer cualquier pregunta que mi revelación pudiera haberle suscitado». El Yanena se ajustó la bata, muy consciente de lo impropio que era recibir a un caballero en ropa de dormir. Sin embargo, algo en su actitud, respetuosa, paciente, sin la intensidad depredadora que ella habría esperado de alguien de su clase, la hacía sentir más segura de lo que tenía derecho a estar. «Entre», dijo, «pero deje la puerta abierta. Sospecho que mi reputación puede soportar los chismes, pero no tiene sentido provocar un escándalo». Él sonrió ante su consideración práctica y se acomodó en la silla junto a la chimenea, cuidando de mantener la distancia entre ellos. A la luz parpadeante, Yanena pudo ver el cansancio que él solía ocultar, el peso de siglos vividos en cuidadosa soledad. «Dijiste que te convertiste en vampiro por elección propia», comenzó ella, acomodándose en el asiento de la ventana, donde la luz de la luna iluminaba su rostro. «¿Qué podría llevar a un hombre a tomar esa decisión?», respondió él simplemente. «El dolor y la arrogancia de creer que podía burlar a la mortalidad». Había visto morir a Isabel lentamente, impotente, mientras buscaba desesperadamente médicos que pudieran salvarla. Cuando encontré a alguien que me ofrecía el poder de asegurarme que nunca volvería a estar tan impotente, la elección parecía obvia, pero aprendiste lo contrario. Aprendí que el poder de preservar la vida no tiene sentido
cuando todos aquellos a quienes intentas proteger envejecen más allá de tu capacidad para salvarlos. Obtuve la inmortalidad y perdí precisamente lo que había intentado preservar, la posibilidad de envejecer junto a mis seres queridos. Elia Yanena reflexionó sobre ello, pensando en sus propios hijos, que parecían verla como una molestia por su envejecimiento. Sin embargo, seguiste creando vínculos. Los retratos sugieren que no te refugiaste en el aislamiento. Al final, sí, me llevó décadas comprender que el amor no se ve mermado por su naturaleza temporal. De hecho, tal vez la mortalidad lo hace más precioso, pero el aprendizaje hizo una pausa, buscando las palabras, educativo. Ella escuchó mucho en lo que él no dijo. Siglos de pérdida y renovación que habían moldeado al hombre sentado frente a ella. ¿Y ahora sigues buscando esas conexiones? Sus miradas se cruzaron a la luz del fuego y Yanena volvió a sentir esa extraña sensación de conciencia. Me había convencido a mí mismo de que ya no lo hacía, dijo en voz baja. Hasta esta tarde, cuando una mujer extraordinaria entró en mi salón y me recordó lo que había estado echando de menos. Eleanor sintió que le subían los colores a las mejillas. Nada extraordinario, Pero no, Lord Lord Ashford. Ashford. Soy una diplomática viuda de edad avanzada con poco que ofrecer más allá de mis buenos modales y mi experiencia política. Eres una mujer que ha sobrevivido a la pérdida sin amargarse, que afronta la incertidumbre con valentía y que ve más allá de las apariencias para reconocer la verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adquirió una intensidad que aceleró el pulso de ella. ¿Te das cuenta de lo poco comunes que son esas cualidades? Especialmente cuando se combinan en alguien cuya experiencia vital le ha enseñado su verdadero valor. Yanena sintió que estaba a punto de llorar ante su valoración. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había visto esas cosas en ella? Cuando sus propios hijos la veían como una carga y sus compañeros como una viuda agradable pero anodina. Sin embargo, este hombre imposible la miraba y veía cualidades que merecían ser atesoradas. Me asustas, admitió con sinceridad. Por lo que soy, pasé 20 años aprendiendo a vivir sin pasión, convenciéndome a mí misma de que la compañía y el deber eran suficientes. Tú me haces recordar lo que se siente al desear algo más que la mera supervivencia. Lucia se quedó callada durante un largo rato, estudiando su rostro a la luz mixta del fuego y la luna. Cuando volvió a hablar, su voz era suave pero seria. Eleanor, debes comprender lo que significaría cualquier conexión entre nosotros. No soy simplemente un hombre inusual. Soy una criatura que necesita sangre para sobrevivir, que sobrevivirá no solo a ti, sino también a cualquier hijo que puedas tener, a cualquier legado que esperes construir. Cuidarme significaría aceptar aspectos de mi naturaleza que la mayoría de los mortales no pueden soportar. Dime, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Me alimento de donantes voluntarios de mi casa, dijo él, observándola atentamente en busca de signos de repugnancia. Soy más fuerte y rápido que cualquier hombre mortal, con sentidos que perciben mucho más de lo que permite la conciencia humana. No envejezco, no enfermo, y me recupero de lesiones que matarían a los hombres comunes. Pero la mayor diferencia es la soledad, Eleanor. El peso de ver cómo todos tus seres queridos se desvanecen mientras tú permaneces inalterable. Yanena asimiló esta información con la misma evaluación práctica que había aplicado a la gestión de la finca y a las negociaciones políticas. La alimentación le pareció menos perturbadora de lo que podría haber esperado, no más impactante que la violencia necesaria para poner carne en cualquier mesa. Las diferencias físicas eran impresionantes, pero no amenazantes en su cuidadosa presentación, pero la soledad resonaba con su propia experiencia de aislamiento. ¿Y si alguien decidía compartir esa carga? Preguntó en voz baja, si estaba dispuesto a aceptar la transformación para estar a tu lado. Algo cambió en la expresión de Lucien, una esperanza que claramente temía reconocer. El proceso es irreversible, dijo, y no está exento de costes. Ganarías mi longevidad, pero perderías tu mortalidad. Tendrías que alimentarte como yo, aceptar que tu vida humana había terminado y que algo nuevo había comenzado. Pero la soledad sería compartida. Sí, susurró él, sería compartida. Ellen se levantó del asiento junto a la ventana y se acercó a él, atraída por un impulso que apenas comprendía. Cuando se detuvo ante su silla, pudo ver el cuidadoso control de su postura, la forma en que se mantenía perfectamente quieto para no asustarla.
Necesito tiempo para pensar, dijo ella, sobre la misión diplomática, sobre lo que me has contado, sobre lo que estaría dispuesta a arriesgar por la posibilidad de una conexión. Pensé que nunca volvería a experimentar. Por supuesto. Él también se levantó, acercándolos lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. Tómate todo el tiempo que necesites, Eleyanena. Decidas lo que decidas. Respetaré tu elección. Mientras él se dirigía hacia la puerta, Eleyanena se encontró hablando de nuevo. Lucien, cuando me miras, ¿qué ves? Él se detuvo en la puerta y se volvió con una expresión de tal ternura que a ella se le cortó la respiración. Veo a una mujer lo suficientemente valiente como para viajar sola a un territorio desconocido por una causa en la que cree, dijo. Veo a alguien que ha aprendido a encontrar la fuerza en la supervivencia sin perder su capacidad de bondad. Y lo más importante, veo la posibilidad de una compañía que había dejado de esperar encontrar. Sonrió suavemente. ¿Qué ves cuando me miras? Eleyanena consideró la pregunta seriamente. Veo a un hombre que ha encontrado la manera de amar a pesar de una pérdida inimaginable. Alguien que ha elegido una y otra vez permanecer conectado a la vida en lugar de retirarse a la seguridad. Hizo una pausa, reuniendo valor. Veo una posibilidad que me aterroriza porque la deseo tanto. Entonces nos entendemos perfectamente, dijo él, y la dejó tranquilamente con sus pensamientos. El amanecer se despejó gris y brumoso sobre Ravenshollow, pero Eleyanena ya estaba despierta, tras pasar gran parte de la noche luchando con pensamientos que se negaban a encajar en ningún patrón cómodo. Se vistió con cuidado con su ropa de viaje y se dirigió al patio principal de la fortaleza, con la esperanza de que el aire fresco y el movimiento le despejaran la mente. En cambio, lo que encontró fue a Lucien moviéndose con una precisión letal en lo que parecía ser una compleja forma de espada. Se había quitado la camisa para el esfuerzo de la mañana, y Eleyanena se quedó hipnotizada por la fluida elegancia de sus movimientos. La antigua espada en sus manos captaba la pálida luz del sol mientras fluía de una posición a otra, cada movimiento controlado y decidido. Había violencia en la exhibición, sin duda, pero también arte. Siglos de entrenamiento destilados en algo parecido a la danza. Él se percató de su presencia sin parecer mirar en su dirección, completando la secuencia actual antes de volverse hacia ella con una ligera reverencia. El sudor brillaba en su piel a pesar del aire fresco de la mañana, y Eleyanena se dio cuenta de que lo estaba mirando con una intensidad que rayaba en lo inapropiado. «Buenos días», dijo él, alcanzando una toalla de lino que colgaba de un poste cercano. «Le pido disculpas si el ruido de los ejercicios ha perturbado su descanso». «En absoluto», respondió Eleyanena, esforzándose por mantener la voz tranquila. «Siempre he sido madrugadora. Su técnica es impresionante. Es más una necesidad que un pasatiempo», dijo él, volviéndose a poner la camisa con movimientos que delataban una larga costumbre. «Cuando uno vive tanto como yo, los enemigos se acumulan con los años. Vale la pena estar preparado». Eleyanar se acercó al armero que había estado utilizando y observó la variedad de espadas que había allí. Todas estaban perfectamente cuidadas, con los filos relucientes por el aceite y la esmerada atención. Pero una espada en particular le llamó la atención más que las demás, con intrincados grabados a lo largo de su canal y una guarda desgastada por siglos de uso. «Esta es especial», observó, sin llegar a tocar la hoja, pero admirando su artesanía. «Pertenecía a mi padre», dijo Lucía, acercándose a ella, «forjada cuando aún era mortal, bendecida por un sacerdote que creía en la justicia de nuestra causa. La he llevado durante 7 siglos de conflicto y nunca ha derramado sangre inocente, un historial notable para un arma de guerra. Aprendí pronto que el poder sin restricciones se convierte en mera brutalidad. La espada me recuerda que la fuerza debe servir a la justicia, no a la conveniencia». Levantó la espada de su reposadero, manejándola con la reverencia que merece una reliquia sagrada. «¿Quieres sostenerla?» Eleyanar dudó, sin saber si tal oferta era apropiada, pero algo en su actitud respetuosa y alentadora la hizo extender las manos. La espada era más pesada de lo que esperaba, pero perfectamente equilibrada. La empuñadura se sentía cálida bajo sus dedos, como si el arma conservara algún eco de todas las manos que la habían empuñado. «Tienes cierta experiencia con las espadas», observó Lucien, observando cómo probaba el peso y el equilibrio del arma. «Mi padre creía que las hijas debían aprender a defenderse», respondió Eleyanena,
ajustando su empuñadura para encontrar el centro de la espada. En mi juventud era bastante hábil con el arco y la espada, aunque me temo que 20 años de vida doméstica han embotado mis habilidades. Habilidades como esas nunca se pierden del todo, decía él. Simplemente esperan a que la necesidad las despierte. Ven, te lo mostraré. Se colocó detrás de ella, cubriendo con sus manos las de ella en la empuñadura de la espada. El Yanena sintió que su pulso se aceleraba ante su proximidad, el calor de su cuerpo contra su espalda. Su tacto era suave pero firme, mientras la guiaba a través de una postura defensiva básica. Siente el equilibrio de la espada, le susurró, con su aliento cálido en su oído. Deja que se convierta en una extensión de tu brazo en lugar de una carga que llevas. A Eleanor le resultaba difícil concentrarse en sus instrucciones cuando era tan consciente de su presencia. La forma cuidadosa en que colocaba sus pies, la paciente guía de sus manos, la tranquila confianza en su voz, todo ello se combinaba para crear una intimidad que ella no había previsto cuando entró en el patio en busca de soledad. Así, dijo él, retrocediendo para observar su postura. Mucho mejor. Tienes una elegancia natural con la espada. ¿Es un halago, Lord Ashford? Preguntó el Yanena, bajando la espada y volviéndose hacia él. Es una valoración sincera, respondió él, aunque sus ojos transmitían una calidez que iba más allá de una mera evaluación profesional. Te mueves con determinación, Eleanor. Es atractivo. El calor le inundó las mejillas aún en sus manos y la atención de Lucien, centrada por completo en ella. Eleanor se sintió más viva de lo que se había sentido en años. Ahí estaba un hombre que veía fuerza en ella en lugar de fragilidad, que la animaba en lugar de protegerla. Un alboroto en las puertas interrumpió el tenso momento entre ellos. Eleanor bajó la espada cuando un jinete se acercó a una velocidad peligrosa, con el caballo cubierto de sudor y la ropa marcada por el duro viaje. El comportamiento de Lucía cambió de inmediato. El amante fue sustituido por el señor al reconocer la urgencia de la llegada del mensajero. Marcus llamó a un hombre que salía de la entrada principal de la fortaleza. El Yanena se dio cuenta de que este individuo poseía la misma gracia depredadora que los guardias con los que se había encontrado ayer. Otro vampiro, se dio cuenta. El mensajero desmontó y se acercó con una reverencia que reconocía la autoridad de Lucien sin perder su propia dignidad. «Mi señor», dijo, «noticias urgentes de las propiedades de Lady Eleanor. Las fuerzas enemigas se han movido más rápido de lo previsto. Sus tierras están bajo amenaza directa». Eleanor sintió que la espada se le resbalaba de los dedos, repentinamente entumecidos. Su hogar, su gente, la vida que había construido a partir de los escombros de la viudez. Todo ello en peligro, mientras ella permanecía en un patio aprendiendo esgrima de un señor vampiro. La culpa fue inmediata y abrumadora. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. Su formación diplomática le permitía funcionar a pesar de la conmoción. «Quizás una semana, mi señora. Si el enemigo mantiene su ritmo actual, menos si fuerzan la marcha». Lucien se acercó a ella. Su presencia la tranquilizaba sin ser presuntuosa. «Enviaremos un mensaje inmediatamente a su guarnición. Ofrezcan toda la ayuda posible». «No», interrumpió Eleanor, su mente barajaba posibilidades y consecuencias. «Si se mueven abiertamente para ayudarme, romperán la neutralidad que protege estas tierras. La misión del Consejo dejará de tener sentido si eligen bando en este conflicto. Su seguridad es más importante que las consideraciones políticas», dijo Lucien en voz baja. Eleanor lo miró y vio una preocupación genuina en esos ojos grises. Aquí había un hombre dispuesto a arriesgar su posición, cuidadosamente mantenida por ella, dispuesto a abandonar la neutralidad que había protegido a su pueblo durante décadas. La magnitud de tal oferta y su propia respuesta a ella la asustaban casi tanto como la amenaza a sus propiedades. «Debo regresar inmediatamente», dijo, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Cualquier acuerdo al que hayamos llegado deberá esperar hasta que se resuelvan asuntos más urgentes. Entonces iré contigo, Lucien». «No, no puedes abandonar a Raven solo. Por ti», concluyó él, acercándose a ella. «Eleanor, en 2 días me has recordado lo que significa esperar la compañía de alguien, desear algo más que la mera supervivencia. ¿De verdad esperas que te deje ir sola al peligro?». A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas al oír sus palabras.
¿Cuánto tiempo hacía que nadie estaba dispuesto a arriesgar nada por ella? Sus propios hijos la consideraban prescindible. El Consejo Real la había enviado a esta misión precisamente porque su pérdida sería aceptable. Sin embargo, este hombre imposible estaba dispuesto a abandonar la seguridad por su bienestar. Si vienes, dijo ella con cautela, no podrá fingir neutralidad. Habrá elegido un bando en esta guerra. Elegí un bando en el momento en que le mostré los retratos de mi familia, respondió él, en el momento en que me permití esperar que usted decidiera quedarse. Antes de que el nena pudiera responder a esta declaración, Marcus se acercó con el paso decidido de alguien que trae más noticias desagradables. Mi señor, dijo, hay más. El mensajero informa de que la misión diplomática de Lady Nena aquí ha sido descubierta por agentes enemigos. Saben que vino para asegurar su alianza y lo están utilizando como justificación para atacar sus tierras. Nena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor al comprender las implicaciones. No solo había fracasado en su misión diplomática, su mera presencia en Ravenshaw había proporcionado a los enemigos la excusa que necesitaban para actuar contra su pueblo. Todos los arrendatarios, todos los sirvientes, todas las personas que dependían de su protección estaban ahora en peligro porque ella se había dejado llevar por una atracción imposible hacia un señor vampiro. Parece, dijo con amarga claridad, que ya he elegido bando sin darme cuenta. La única pregunta ahora es si esa elección conducirá a la salvación o a la destrucción de todos aquellos a quienes he jurado proteger. La mano de Lucien encontró la de ella, entrelazando sus dedos con sorprendente delicadeza. Entonces afrontaremos juntos las consecuencias, dijo él. Pase lo que pase, Eleanor, no lo afrontarás sola. Por primera vez en 20 años, Eleanor Whitmore sintió el aterrador consuelo de la compañía. Quedaba por ver si eso supondría su redención o su perdición. El cáliz ornamentado descansaba sobre el escritorio del estudio de Lucien como una acusación. Su superficie plateada reflejaba la luz de la lámpara en patrones que parecían cambiar y retorcerse. Ella nena no podía dejar de mirarlo, aunque cada parte racional de su mente insistía en que debía apartar la vista del recipiente que representaba todo lo extraño del hombre por el que estaba empezando a sentir algo. La sangre que contenía parecía casi negra en la penumbra, pero ella podía detectar un ligero olor metálico, incluso a varios metros de distancia. No era mi intención que vieras esto, dijo Lucien en voz baja desde su posición junto a la ventana. No se había acercado desde que ella entró en su estudio y lo descubrió alimentándose, si es que algo tan civilizado podía llamarse con un término tan crudo. Normalmente me ocupo de esas necesidades en mis aposentos privados. Ella nena se obligó a mirarlo a los ojos y vio en sus ojos grises la vergüenza que él se esforzaba por ocultar. Ahí estaba un hombre que le había revelado sus vulnerabilidades más profundas, que le había ofrecido su colaboración ante el peligro que se avecinaba y que ahora se preparaba para su repulsión ante la realidad de su naturaleza. La persona que me proporcionó esto, dijo ella, señalando el cáliz con una firmeza que la sorprendió. Estaban dispuestos. Catherine, una de mis sirvientas, que lleva conmigo casi 2 siglos, entiende la simbiosis que esto implica. Su voz se mantuvo cuidadosamente neutral, pero nena pudo detectar la tensión subyacente en sus palabras. Solo tomo lo que se me ofrece libremente, solo lo que se puede prescindir sin peligro. Eleanor se acercó lentamente al escritorio, su mente práctica catalogando los detalles, mientras sus emociones oscilaban entre la fascinación y la inquietud. El cáliz en sí era hermoso, claramente antiguo, con grabados que sugerían un significado religioso. No había nada brutal o depredador en su apariencia. Podría haber sido utilizado para el vino de la comunión en cualquier catedral. ¿Les duele?, preguntó ella. No más que la sangría de un médico. Menos, en realidad, ya que soy mucho más cuidadoso que la mayoría de los médicos. Lucienne se alejó de la ventana, aunque mantuvo la distancia entre ellos. El proceso puede incluso ser agradable para ambas partes cuando se lleva a cabo con el debido cuidado y consentimiento. Ella nena sintió que le subía el calor a las mejillas al asimilar las implicaciones de sus palabras. Había algo casi íntimo en su descripción, una sugerencia de conexión que iba más allá del mero sustento. Se encontró preguntándose cómo se sentiría ofrecer tal confianza,
tal vulnerabilidad a alguien que podría drenar su vida con una codicia descuidada, pero que optaba por la moderación. «Estás pensando», observó Lucien acomodándose en la silla frente a su escritorio. «Puedo ver las preguntas en tu expresión. Estoy tratando de conciliar al hombre que me mostró retratos de sus seres queridos, fallecidos con la criatura que necesita sangre para sobrevivir», admitió Eleanor. «Deberían ser incompatibles. Sin embargo, de alguna manera, en ti parecen coexistir. Quizás porque aprendí pronto que la supervivencia sin humanidad no es más que una muerte sofisticada». Señaló el cáliz sin tocarlo. «Esto sustenta mi cuerpo, pero las relaciones, las conexiones, la elección de seguir comprometido con la vida, eso sustenta algo mucho más esencial». Un golpe en la puerta del estudio interrumpió su conversación. Cuando Lucien dijo que entrara, apareció una mujer cuya belleza impactó a Eleanor como un golpe físico. Alta y elegante, con cabello color ámbar que reflejaba la luz de la lámpara y ojos verdes que reflejaban la profundidad de la experiencia. Se movía con la fluida gracia depredadora que Eleanor estaba aprendiendo a asociar con los vampiros. Sin embargo, su actitud al acercarse parecía cálida en lugar de amenazante. «Mi señor», dijo, haciendo una reverencia que reconocía el rango mientras mantenía su propia dignidad. «He venido a ver si necesitaba algo más esta noche». «Catherine», dijo Lucien, levantándose con evidente respeto, «te presento a Lady Eleanor Whitmore». «Eleanor, esta es Catherine Montrose, que gestiona gran parte de las operaciones diarias de Ravenshallow y es mi consejera más veterana». La mirada de Catherine se posó en Eleanor con inteligente evaluación. «La diplomática», dijo, aunque sin malicia. «Hemos oído hablar mucho de usted, Lady Whitmore». «Espero que nada demasiado desfavorable», respondió Eleanor, haciendo una reverencia. Era muy consciente de que estaba conociendo a la mujer cuya sangre se encontraba actualmente en el cáliz que tenía ante sí. Sin embargo, Catherine no mostraba signos de debilidad con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. «Lucien habla de usted con considerable admiración. Ha sido refrescante verlo tan comprometido con el presente en lugar de vivir en el recuerdo». Eleanor miró a Lucien y notó el ligero rubor que se dibujó en sus mejillas ante la observación de Catherine. «Lo conoces desde hace mucho, desde 1823», respondió Catherine con naturalidad. «Me estaba muriendo de tuberculosis cuando él me encontró, sola y abandonada por mi familia, que temía el contagio. Me ofreció una elección: morir lentamente y en agonía, o aceptar la transformación y aprender a vivir de nuevo. ¿No te arrepientes de la decisión?». Catherine consideró seriamente las preguntas. «Lamento las circunstancias que la hicieron necesaria. A veces lloro la vida mortal que podría haber vivido, pero no me arrepiento de los años que he ganado, el conocimiento que he acumulado o la familia que he encontrado entre otros como yo». Miró significativamente a Lucien. «La inmortalidad no tiene por qué significar aislamiento, Lady Whitmore, si uno es lo suficientemente sabio como para elegir compañeros en lugar de sirvientes». Eleanor asimiló esta perspectiva, comprendiendo que Catherine le estaba ofreciendo algo más que una conversación casual. Aquí había una mujer que se había enfrentado a la misma elección imposible a la que Eleanor podría enfrentarse pronto, que había encontrado formas de construir una existencia significativa dentro de las limitaciones de la naturaleza vampírica. «La sangre que has proporcionado», dijo Eleanor con cautela, «no te disminuye. No más que cualquier otro regalo que se le da libremente a alguien que me importa», respondió Catherine con sencillez. «Quizás menos, ya que se regenera en pocos días y no me cuesta nada esencial». Lucien había permanecido en silencio durante este intercambio, pero Eleanor podía sentir su atención intensamente centrada en sus reacciones. Cuando Catherine se excusó momentos después, alegando tareas administrativas que requerían su atención, Eleanor se encontró sola con él y con la evidencia tangible de lo que era. «Es extraordinaria», dijo Eleanor finalmente. «Es lo que espero que lleguen a ser todas mis compañeras», respondió Lucien. «Alguien que ha encontrado la manera de prosperar dentro de las limitaciones en lugar de simplemente soportarlas». El Leia Nena se acercó al escritorio y volvió a fijar la mirada en el cáliz. A la luz de la lámpara, la sangre que contenía ya no le parecía tan extraña. Sin duda era un sustento, pero también un símbolo de confianza dada y recibida, de necesidades reconocidas en lugar de ocultas, de relaciones basadas en la honestidad
en lugar de incómodos engaños. Si alguien decidía aceptar la transformación, dijo en voz baja, ¿necesitaría el mismo sustento? Sí, respondió Lucian, con voz cuidadosamente neutra, a pesar del peso de la pregunta. Aunque la transición puede ser gradual y las cantidades necesarias son menores de lo que la mayoría imagina, siempre de donantes voluntarios, nunca permitiría otra cosa en mi casa. El Leyanar extendió la mano y tocó el borde del cáliz, sintiendo la fría plata contra sus dedos. El recipiente estaba sorprendentemente caliente, como si conservara algún eco de la vida que había contenido. Se encontró imaginando lo que significaría ofrecer tal confianza, aceptar tal responsabilidad por las necesidades de otra persona. Las amenazas externas a mis tierras, dijo, cambiando de tema con un esfuerzo deliberado, me obligan a tomar decisiones para las que no estoy preparada. ¿Qué decisiones? Eleyanena lo miró directamente a los ojos. Si regresar y enfrentarme sola a una derrota casi segura, o aceptar una ayuda que transformaría todo lo que entiendo sobre mi vida y mis deberes, hizo una pausa, reuniendo valor. Si elegir la seguridad o la colaboración, el deber o la posibilidad. ¿Y qué te aconseja tu corazón? Mi corazón, dijo Eleyanena con una sonrisa burlona, está demostrando ser mucho más imprudente de lo que mi mente jamás sospechó. Me susurra que 20 años de cautelosa supervivencia pueden ser preparación suficiente para cualquier valor que requiera el futuro. Lucian se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su presencia. El valor, Eleanor, a menudo se parece mucho a la voluntad de confiar en otra persona nuestras vulnerabilidades. ¿Es eso lo que me estás pidiendo? No te pido nada, respondió él con suavidad. Simplemente espero que elijas todo. El Eleyanena levantó la vista hacia esos ojos grises que guardaban siglos de experiencia y vio en ellos la promesa de una unión que nunca se había atrevido a imaginar. El cáliz quedó olvidado en el escritorio detrás de ella mientras se lanzaba hacia un futuro que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. El medallón de la madre de Eleyanena le pesaba inusualmente en el cuello, mientras se encontraba en las almenas de Ravenshallow, observando el humo lejano que anunciaba la llegada de las fuerzas enemigas. La delicada caja de oro contenía un retrato en miniatura de sus padres, personas severas y cumplidoras que la habían criado para que entendiera que las obligaciones estaban por encima de todo. Casi podía oír la voz de su madre a través de las décadas, recordándole que las mujeres Whitmore no abandonaban sus responsabilidades por deseos personales, por muy apremiante que fuera esos deseos. Los informes están confirmados, dijo Marcus, acercándose con la expresión sombría que ella había aprendido a asociar con noticias desagradables. 3 compañías de caballería enemiga avanzaban más rápido de lo previsto. Llegarán a tus propiedades mañana por la noche como muy tarde. Eleanor asimiló esta información con la misma calma con la que había afrontado las crisis domésticas y los reveses políticos a lo largo de su vida adulta. Sin embargo, bajo esa compostura aparente, su corazón latía con fuerza al darse cuenta de lo mucho que había cambiado desde que llegó a Ravenshallow. La mujer que había emprendido esta misión diplomática habría partido inmediatamente para defender sus tierras, con todos los recursos que pudiera reunir. La mujer en la que se estaba convirtiendo se encontraba calculando posibilidades completamente diferentes. ¿A cuántos podemos salvar si nos retiramos a la fortaleza?, preguntó. Quizás a la mitad de la población si se marchan inmediatamente y viajan ligeros de equipaje, respondió Marcus. Pero Lady Eleanor debe comprender que traerlos aquí acabaría con cualquier pretensión de neutralidad. Estaríamos eligiendo abiertamente un bando en este conflicto. Eleyanena tocó el medallón distraídamente, sintiendo el peso de generaciones de deber familiar, presionando contra su deseo de proteger a su pueblo por cualquier medio necesario. Y la alternativa es verlos morir mientras mantenemos la conveniencia política. La alternativa, dijo la voz de Lucien detrás de ella, es reconocer que algunas decisiones trascienden el cálculo político. Se volvió y lo vio acercarse con Catherine y varios otros miembros de su casa, todos vampiros. Ahora se daba cuenta de que todos estaban unidos por una transformación compartida y una lealtad mutua. A la luz del atardecer, su pálida piel parecía brillar con su propia luminiscencia interna, y Eleyanena comprendió que estaba ante algo mucho más peligroso que una simple casa noble. «Habéis tomado una decisión», observó,
leyendo la resolución en la expresión de Lucien. Hemos decidido, corrigió él, haciendo un gesto para incluir a su familia de vampiros, que la neutralidad comprada con el sufrimiento de inocentes no tiene ningún valor. Si proteger a tu pueblo requiere elegir bando, entonces elegimos el tuyo. El Eleyanena sintió que se le hacía un nudo en la garganta al oír sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien arriesgó algo importante por ella? Sus propios hijos la consideraban prescindible. El Consejo Real la había enviado allí precisamente porque su pérdida sería aceptable. Sin embargo, estos seres inmortales estaban dispuestos a abandonar la seguridad que habían mantenido cuidadosamente por su bienestar. Las fuerzas enemigas son considerables, advirtió ella, bien armadas, experimentadas y respaldadas por recursos que no podemos igualar con medios convencionales. Los medios convencionales, dijo Catherine con una sonrisa que revelaba las puntas de sus caninos alargados, no son nuestra especialidad. Un sonido como un trueno lejano atrajo su atención hacia el valle, donde los primeros exploradores enemigos habían aparecido en el horizonte. Eleanor observó a través del catalejo de Lucien cómo los soldados a caballo inspeccionaban el acceso a Ravens Hollow, tomando nota de las posiciones defensivas y calculando estrategias de asalto. Se movían con la confianza de quienes esperaban una victoria fácil contra una fortaleza neutral. No saben a lo que se enfrentan, observó Marcus con sombría satisfacción. Y lo que es más importante, dijo Lucien con un tono de voz que Eleyanena no había oído antes. No saben a lo que se enfrenta Eleyanena junto a nosotros. Bajó el catalejo y se volvió para mirarlo, viendo en sus ojos grises una transformación que era a la vez emocionante y aterradora. Este no era el diplomático cauteloso y controlado que había conocido 3 días antes, sino algo mucho más primitivo, un depredador que se preparaba para defender su territorio y a la mujer que había reclamado como suya. «Arriesgarías todo lo que has construido aquí», dijo ella, «por personas que nunca has conocido, tierras que no ganas nada protegiendo. Lo arriesgaría por ti», respondió él simplemente, «porque en 3 días, Eleanor Whitmore, te has vuelto más preciosa para mí que siglos de cuidadosa neutralidad». La cruda honestidad de su declaración la golpeó décadas creyendo que ya había pasado la edad de inspirar tal devoción, convencida de que cualquier capacidad que hubiera tenido para evocar el amor había muerto con su juventud. Sin embargo, aquí había un hombre que había vivido durante siglos y le ofrecía una alianza que trascendía la conveniencia política o las expectativas sociales. «Si hacemos esto», dijo ella con cautela, «si nos unimos contra esta amenaza, habrá consecuencias más allá de la batalla inmediata. Mi relación con la corona se verá comprometida. Tu posición en el conflicto más amplio quedará establecida, y lo que sea que exista entre nosotros se pondrá a prueba de formas que ninguno de los dos puede predecir». «¿Estás preparado para tales consecuencias?», preguntó Catherine, con sus ojos verdes estudiando a Eleyanena con franca evaluación. Eleyanena consideró la pregunta seriamente, sopesando el deber frente al deseo, la obligación frente a la posibilidad. El medallón que llevaba en el cuello parecía latir con el peso de las expectativas familiares, recordándole que las mujeres Whitmore siempre habían elegido la responsabilidad por encima de la felicidad personal. Sin embargo, al mirar a los rostros que la rodeaban, seres inmortales que habían encontrado la manera de construir una familia por elección y no por sangre, se preguntó si tal vez había diferentes tipos de responsabilidad que considerar. «Mi madre», dijo, abriendo el medallón para revelar a la mujer de rostro severo que había dentro, creía que el deber exigía sacrificar los deseos personales por el bien común. «Me diría que regresara inmediatamente a mis propiedades para afrontar sola lo que viniera, en lugar de comprometer a otros al asociarlos con mis dificultades». «¿Y tú qué crees?», preguntó Lucien en voz baja. «Creo que 20 años de viudez obediente pueden haberme enseñado la diferencia entre obligación y propósito. Mi deber para con mi pueblo no me obliga a fallar en su defensa simplemente para mantener las apariencias políticas. Entonces aceptarás nuestra ayuda». «Aceptaré la colaboración», corrigió ella, ya que la distinción era importante para su sentido de la dignidad. «No seré rescatada como una doncella indefensa, sino que estaré junto a los aliados que han decidido compartir los riesgos a los que me enfrento». La sonrisa de Lucien en respuesta contenía una calidez que parecía ahuyentar el frío de la noche. «Compañeros, entonces, en la batalla, en lo que sea que siga,
En cualquier futuro que podamos construir a partir de las decisiones que tomemos esta noche, la nena sintió que algo encajaba en su pecho. No era el aleteo desesperado de una atracción inesperada, sino la profunda satisfacción del reconocimiento entre iguales. Aquí había un hombre que veía fuerza en ella en lugar de fragilidad, que ofrecía colaboración en lugar de protección. Tanto si sobrevivían al conflicto, que se avecinaba como si no, había encontrado algo que creía perdido para siempre. La posibilidad de ser conocida y valorada por todo lo que era, en lugar de aceptada a pesar de sus limitaciones. El enemigo llegará cuando oscurezca por completo, informó Marcus, al regresar de otra observación de su avance. Debemos preparar posiciones defensivas y decidir qué civiles pueden ser evacuados de forma segura. No habrá evacuaciones, dijo Elyanena con firmeza. Los protegeremos aquí, a todos ellos. Si vamos a elegir bando en este conflicto, elijamos por completo. Mientras la servidumbre se dispersaba para comenzar los preparativos, Lucien permaneció a su lado en las almenas. En la creciente oscuridad, la nena podía ver luces que comenzaban a parpadear en el valle, debajo de las hogueras enemigas que marcaban el comienzo del asedio. El mañana traería violencia y, muy posiblemente, la muerte. Sin embargo, se sentía más viva que en décadas. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Quiero que sepas que estos 3 días en Raven Shallow me han devuelto algo que creía perdido para siempre. ¿Qué es eso?, preguntó Elyanena sonriendo y tocando el medallón que parecía aprobar su decisión a pesar de las objeciones de su madre, fallecida hacía mucho tiempo. Esperanza, respondió simplemente. El valor de elegir la compañía por encima de la seguridad, la posibilidad por encima de la mera supervivencia. A lo lejos, comenzaron a sonar los tambores de guerra. Elyanena descubrió el compartimento secreto por pura casualidad, cuando su dedo se enganchó en una piedra suelta mientras examinaba los mapas en el estudio de Lucien. El antiguo mecanismo hizo un suave clic, revelando un estrecho espacio detrás de la pared que contenía documentos que nunca había visto antes. Al desplegar el primer pergamino, se le heló la sangre al ver el familiar sello con el escudo de su propia familia, que marcaba una correspondencia que no debería haber existido. El contrato vinculante yacía ante ella, escrito en una elegante caligrafía, con fecha de 3 meses antes de que se propusiera su misión diplomática. Las manos de Elyanena temblaban mientras leía los términos que reestructuraban todo lo que creía saber sobre su presencia en Raven Shallow. No se trataba de una misión apresurada nacida de una necesidad militar, sino de una trampa cuidadosamente orquestada que se había planeado con varias temporadas de antelación. Lady Eleanor Whitmore, decía el documento, será enviada a Raven Shallow bajo el pretexto de una negociación diplomática. Su avanzada edad y su condición de prescindible la hacen ideal para este propósito. Tras su muerte o desaparición, la corona tendrá una justificación para emprender acciones militares contra el vampiro Lord Lucien Ashford, cuya neutralidad se ha vuelto inconveniente para nuestros objetivos estratégicos generales. La firma al pie pertenecía al Lord Canciller Aldrich, pero debajo había otras, nobles, reconoció ella, consejeros que le habían hablado amablemente en la corte, hombres que parecían respetar sus capacidades diplomáticas. Todos ellos sabían que la enviaban a la muerte. Habían planeado su sacrificio con la misma deliberación con la que planearían un banquete o un torneo. Elyanena. La voz de Lucien llegó desde la puerta. La preocupación era evidente en su tono. ¿Qué has encontrado? No podía hablar, solo podía entregarle el documento con los dedos entumecidos por la conmoción. Elyanena observó cómo cambiaba su expresión mientras leía, vio cómo la comprensión y luego la furia transformaban sus rasgos en algo depredador y peligroso. Cuando volvió a mirarla, sus ojos grises reflejaban una profundidad de ira que ella nunca había visto antes. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, susurró ella. Desde el principio sospeché que tu misión no era lo que parecía, admitió él acercándose a la pared y pulsando otro mecanismo oculto. Se abrió un segundo compartimento, revelando documentos adicionales que pintaban un panorama aún más condenatorio. Pero no supe el alcance total del engaño hasta que estos llegaron ayer. Elyanena tomó los nuevos papeles con manos temblorosas, leyendo la confirmación de sus peores temores. El ataque a sus tierras no había sido una afortunada coincidencia para los enemigos que buscaban aprovechar su ausencia. Había sido coordinado con su envío a Raven Shallow. Mientras ella negociaba con los vampiros,
Su pueblo había quedado deliberadamente vulnerable a fuerzas que se habían visto animadas a considerar sus propiedades como objetivos fáciles. Mis hijos, dijo, con la voz entrecortada. ¿Lo saben? El silencio de Lucien fue respuesta suficiente. La nena se hundió en la silla frente a su escritorio y la comprensión la inundó con una claridad repugnante. La eficiencia de William en asuntos políticos, la conveniente ausencia de Margaret de la corte durante la planificación de la misión, la repentina partida de James en un largo viaje, todo había sido coordinado para garantizar que ninguno de ellos estuviera en posición de oponerse cuando su madre fuera ofrecida como sacrificio prescindible. Necesitaban que mi muerte pareciera legítima, dijo, con la voz hueca por la comprensión. Un trágico fracaso diplomático que justificaría la guerra contra vosotros, mientras se liberaban convenientemente de la obligación de mantener a una madre anciana cuya herencia ya habían calculado. Ella nena, no, interrumpió, levantándose con una energía repentina nacida de la furia. No me ofrezcas consuelo por esto. Déjame sentir todo el peso de lo profundamente que me han traicionado las personas en las que confiaba, las personas a las que di a luz, crié y protegí. Lucien se acercó con cuidado, como si fuera una criatura salvaje que pudiera salir corriendo ante cualquier movimiento repentino. Hay más cosas que debes saber. ¿Más? El nena se rió con amargura. ¿Qué más podría haber? Él le entregó un tercer documento. Este llevaba un sello que ella no reconoció, un símbolo antiguo que parecía cambiar y retorcerse a la luz de la lámpara. El texto estaba escrito en un dialecto que le llevó varios momentos descifrar, pero cuando lo entendió, le impactó como un golpe físico. El contrato con las fuerzas enemigas, leyó en voz alta, con la voz cada vez más fuerte por la ira. Pago por el ataque a las tierras de Whitmore, supeditado a la confirmación de la muerte o transformación de Lady Eleanor en Raven Shallowkeep. Compensación adicional por pruebas aptas para fines propagandísticos. El ataque a tus tierras nunca tuvo la intención de tener éxito por completo, explicó Lucien, controlando cuidadosamente su voz. Su objetivo era proporcionar una justificación para tu desesperada alianza conmigo, haciendo que tu eventual muerte o transformación pareciera el resultado inevitable de tratar con monstruos. Nena dejó el documento con deliberada precisión, mientras su mente analizaba las implicaciones con la claridad que le proporcionaba la pura rabia. ¿Quién orquestó esto? La corona carece de la sofisticación necesaria para un engaño tan dijo Lucien, y Nena percibió siglos de enemistad en la forma en que pronunció el nombre. Un antiguo vampiro que ha pasado décadas maniobrando para provocar conflictos entre varios reinos mortales. Busca eliminarme porque me he negado a reconocer su autoridad sobre otros vampiros de esta región, y necesitaba una justificación que satisfaciera a la política mortal. Exactamente, una noble viuda seducida por la influencia de los vampiros, sus tierras devastadas como resultado, su muerte como prueba perfecta de por qué mi especie debe ser exterminada. La expresión de Lucien se oscureció aún más. Ha utilizado aliados mortales antes, prometiéndoles poder y longevidad a cambio de sus servicios. Tu canciller y varios nobles de la corte han sido sus agentes durante años. Nena asimiló esta revelación con sombría satisfacción. La traición era tan grande que resultaba casi impersonal. No se trataba simplemente de codicia familiar o conveniencia política, sino de una manipulación cósmica por parte de fuerzas que consideraban a los mortales como piezas prescindibles en juegos que se libraban a lo largo de los siglos. Marcus lo sabía, dijo ella, comprendiendo de repente por qué el arrendador vampiro había parecido tan protector a pesar de su aparente hostilidad. Sospechó la verdad desde tu primera noche aquí. Por eso te ha estado vigilando tan de cerca, no porque desapruebe tu presencia, sino porque temía que pudieras ser un agente involuntario de nuestra destrucción. Nena se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia el patio, donde las fuerzas enemigas estaban estableciendo posiciones de asedio. A la luz de las antorchas, podía ver a los soldados moviéndose con falta de práctica, preparándose para un asalto que serviría a propósitos mucho más allá de la simple conquista militar. Su muerte justificaría una guerra genocida, mientras que su supervivencia requeriría aceptar la transformación en la misma criatura que su propaganda pintaría como un mal seductor. ¿Qué gana Draven con tu destrucción?
preguntó ella. El control de los pasos de montaña, sin duda, pero lo más importante es la eliminación del ejemplo que yo represento. Lucien se unió a ella en la ventana, con una presencia sólida y tranquilizadora, a pesar de la magnitud del engaño al que se enfrentaban. He pasado siglos demostrando que los vampiros pueden coexistir pacíficamente con los mortales. Esa transformación no tiene por qué significar el abandono de la humanidad. Draven prefiere las viejas costumbres de los vampiros, como depredadores que gobiernan mediante el miedo y la manipulación, como él ha hecho con los nobles de la corte. Exactamente. Mi existencia amenaza su filosofía al demostrar alternativas que él prefiere mantener ocultas. El Yanena sintió una extraña calma apoderarse de ella mientras procesaba el alcance total de su situación. La misión diplomática que la había llevado a Raven solo había sido fraudulenta desde el principio. Sin embargo, había dado lugar a descubrimientos que trascendían la manipulación política. La habían enviado allí para morir, pero en cambio, había encontrado razones para vivir de verdad. Las fuerzas que nos rodean, dijo, esperan encontrar una víctima y un monstruo. En cambio, lo que descubrirán es una alianza que sus planes no pueden acomodar. Lucien se volvió para estudiar su perfil en el reflejo de la ventana. Estás muy tranquila para ser alguien que acaba de descubrir el alcance de su traición. Estoy furiosa, corrigió Yanena, pero también liberada. Durante 3 días he luchado con la culpa por abandonar mi deber por un deseo personal. Ahora descubro que el deber siempre fue una ilusión, que las obligaciones que creía tener eran hacia personas que planeaban mi destrucción. Lo miró directamente. Soy libre, Lucien, de formas que nunca imaginé posibles. ¿Libre para elegir qué? Yanena sonrió, sintiendo una ligereza que no había experimentado desde su juventud. Libre para elegir la compañía por encima de la política, la transformación por encima de la tradición, el amor por encima de las expectativas de personas que nunca valoraron mi vida más allá de su utilidad para ellos. La elección sigue teniendo un coste enorme. Todas las elecciones significativas lo tienen, le interrumpió. Pero por primera vez en 20 años, estoy tomando una decisión basada en lo que yo quiero y no en lo que los demás esperan de mí. Yanena se acercó a él, lo suficiente como para ver la esperanza que él temía reconocer. Te elijo a ti, Lucien Ashford. Elijo la transformación, la inmortalidad y cualquier futuro que podamos construir juntos. Incluso sabiendo el precio, especialmente sabiendo el precio, respondió con firmeza. He estado muerta en todos los sentidos que importan durante 2 décadas. Si debo convertirme en vampiro para volver a vivir de verdad, entonces es un trato que acepto con gusto. Afuera las máquinas de asedio comenzaron su siniestro avance, pero Yanena solo sentía expectación. La mujer que había llegado a Raven Shallow como diplomática prescindible estaba a punto de descubrir en qué se convertiría cuando dejara de permitir que otros definieran su valor. La cámara de transformación se encontraba en las profundidades de los cimientos de Ravenshaw, excavada en piedra viva y marcada con símbolos que precedían a cualquier reino que Yanena conociera. Antigua más allá de lo imaginable. La sala circular irradiaba un poder que hacía que el aire mismo se sintiera denso de posibilidades. Las velas ardían en los acabados de las paredes con llamas que no echaban humo, y su luz se reflejaba en superficies pulidas que parecían tener una profundidad que ninguna piedra natural debería poseer. Lucien se encontraba de pie ante una mesa similar a un altar en el centro de la cámara, con expresión grave, mientras explicaba lo que requeriría la transformación. Yanena escuchó con la misma atención que había prestado a la gestión de la finca, comprendiendo que aceptar este cambio significaba abrazar misterios que reestructurarían todo lo que creía saber sobre la existencia misma. El proceso no se puede revertir, dijo con su voz resonando extrañamente en la sala de piedra. Una vez comenzado, o emergerás como vampiro o morirás en el intento. No hay término medio, ninguna transformación parcial que te permita reconsiderarlo. Yanena asintió con la cabeza y se acercó para examinar la mesa en la que pronto se tumbaría. La piedra estaba caliente bajo su palma, tallada con intrincados patrones que parecían latir con su propio ritmo interno. Encontró la sensación extrañamente reconfortante en lugar de amenazante, como si la cámara reconociera su decisión y la aprobara. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó. ¿Horas para el cambio inicial? ¿Días para la integración completa?
Experimentarás un dolor diferente a cualquier cosa que la carne mortal pueda soportar normalmente, seguido de desorientación a medida que tus sentidos se expanden más allá de las limitaciones humanas. Los ojos de Lucía nunca se apartaron de su rostro, buscando cualquier señal de dudas. Tu primera hambre será intensa. ¿Estarás conmigo en todo momento?, prometió él. Aunque puede que haya momentos en los que no me reconozcas, cuando la transformación haga que todo parezca extraño y amenazante, por encima de ellos, los sonidos de los preparativos del asedio se filtraban a través de las capas de piedra. El Eleyanena podía oír el lejano estruendo de las máquinas de asedio que se estaban montando, las órdenes gritadas por los comandantes que se preparaban para el asalto. El enemigo esperaba encontrar a una diplomática aterrorizada y a un señor vampiro aislado. En cambio, se enfrentarían a inmortales unidos y preparados para luchar por algo que merecía la pena preservar. Marcus apareció en la entrada de la sala, con una expresión sombría y las noticias que Eleyanena esperaba. Las defensas exteriores han sido traspasadas, informó. Las fuerzas enemigas llegarán a la fortaleza en 2 horas. ¿Y nuestra gente?, preguntó Eleyanena, aunque ya sabía que su pregunta iba más allá de la residencia original e incluía a todos los que habían encontrado refugio dentro de las murallas de Ravenshollow, a salvo dentro de la fortaleza interior. Aunque los niños están asustados y algunos adultos se preguntan si fue acertado daros cobijo, el tono de Marcus no transmitía ningún juicio, solo una evaluación práctica de la moral de los civiles durante el asedio. Eleyanena sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estas personas se enfrentaban al peligro por las decisiones que ella había tomado, porque su mera presencia había atraído a enemigos que buscaban utilizarla como justificación para la violencia. Sin embargo, ya no sentía la abrumadora culpa que había definido su relación con el deber durante décadas. La traición que la había enviado a Ravenshollow la había liberado de las obligaciones hacia personas que solo la valoraban como una herramienta prescindible. ¿Catherine tiene organizadas las defensas civiles?, preguntó Lucien con su eficiencia habitual. También ha preparado un refrigerio para después de la transformación de Eleyanena. La cuidadosa elección de palabras de Marcus dejaba claro que se refería al suministro de sangre, el sustento que Eleyanena necesitaría una vez completado el cambio. Eleyanena agradeció su delicadeza, incluso mientras se preparaba para una realidad que una semana antes le habría horrorizado. La mujer que había llegado a Ravenshollow, cargando con décadas de culpa y abnegación, estaba a punto de convertirse en alguien completamente nuevo, alguien lo suficientemente poderoso como para proteger en lugar de simplemente soportar, conectado en lugar de aislado. Mis últimas cartas, dijo, sacando unos papeles de su maletín de viaje. Para mis hijos, si sobreviven a lo que viene y alguna vez se preguntan qué fue de su madre. Le había llevado cuidadosas que reconocían el amor que sentía por William, Margaret y James, pero que se negaban a pedir perdón por haber elegido la compañía en lugar de sus expectativas. Había escrito con sinceridad sobre el descubrimiento de su complicidad en su traición, pero también sobre el perdón que había encontrado al comprender que habían sido manipulados por fuerzas que escapaban a su comprensión. «Aún esperas la reconciliación», observó Lucien, leyendo su expresión en lugar de su correspondencia privada. «Espero que algún día comprendan que su madre encontró el valor para elegir el amor por encima del deber», respondió Eleanor. «Que aprueben esa elección importa menos que si aprenden de ella». Lucien aceptó las cartas con manos cuidadosas, comprendiendo la confianza implícita en su papel como guardián de sus últimos pensamientos mortales. Serán entregadas de forma segura, sea cual sea el resultado de esta noche. Eleanor se acercó a las paredes de la cámara, estudiando los símbolos que parecían cambiar y bailar a la luz de las velas. Reconoció algunos elementos de textos antiguos, protecciones, fórmulas vinculantes, invocaciones que apelaban a poderes más antiguos que la historia registrada. No se trataba simplemente de una sala donde se creaban vampiros, sino de un espacio sagrado donde se abandonaba conscientemente la mortalidad por algo más grande y más terrible. «Las fuerzas enemigas incluyen más que soldados mortales», dijo Marcus, controlando cuidadosamente su voz. «Draven ha traído a otros de nuestra especie, vampiros que sirven a su visión de lo que nuestro pueblo debería convertirse». «¿Cuántos?», preguntó Lucien, aunque su atención seguía centrada en Eleanor. «Quizás una docena, aunque algunos son más antiguos y poderosos de lo que nuestra casa puede igualar». Marcus hizo una pausa significativa.
No solo buscarán matarlo, mi señor. Intentarán capturarlo y ejecutarlo públicamente para aterrorizar a los mortales y demostrar la futilidad de la resistencia. El Yanena sintió un frío que se le instaló en el estómago. Esto no era una guerra tal y como ella la entendía, sino un espectáculo diseñado para cambiar la forma en que tanto los mortales como los vampiros veían la posibilidad de la coexistencia. Draven necesitaba que la destrucción de Lucien fuera lo suficientemente espectacular como para eliminar cualquier esperanza de alternativa al dominio vampírico. Entonces debemos asegurarnos de que se enfrenten a más de lo que esperan, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Una Eleanor Whitmore transformada presenta complicaciones que sus planes no prevén. ¿Entiendes los riesgos?, dijo Lucía, colocándose frente a ella. A la luz etérea de la cámara, parecía antiguo y atemporal, una criatura poderosa que elegía la vulnerabilidad a través de la conexión. Una vez que aceptas la transformación, te conviertes en objetivo y en aliada. Draven te verá como una abominación mortal que eligió el vampirismo libremente en lugar de aceptarlo como castigo o conquista. «Que lo haga», respondió Eleanor, alzando la mano para tocarle la cara con los dedos que pronto poseerían una fuerza sobrenatural. «He pasado 20 años siendo considerada una viuda inofensiva, subestimada por personas que creían comprender mis limitaciones. Quizás sea hora de descubrir qué sucede cuando dejo de aceptar sus definiciones». Los sonidos procedentes de arriba se hicieron más intensos. Gritos, choque de armas, astillas de madera al ceder las puertas exteriores ante el asalto enemigo. Eleanor podía oír el miedo en algunas voces, la determinación en otras, pero por debajo de todo ello latía con fuerza el corazón de una comunidad amenazada. Estas personas la habían acogido a pesar del peligro que representaba su presencia. Ahora tendría el poder para protegerlos adecuadamente. «La transformación debe comenzar pronto», dijo Lucía, mirando hacia la entrada de la sala, donde la luz parpadeante sugería que se habían encendido fuegos en los niveles superiores. «Una vez que la batalla esté en pleno apogeo, no podemos arriesgarnos a sufrir interrupciones en los momentos más vulnerables». El Eleanor asintió con la cabeza y se dirigió hacia la mesa de piedra con una decisión nacida de la certeza más que de la desesperación. Había tomado su decisión no por miedo a la muerte, sino por el deseo de una vida que valiera la pena vivir. Lo que surgiera de esta antigua sala estaría moldeado por la colaboración más que por el aislamiento, por un propósito más que por la mera supervivencia. «Antes de empezar», dijo, volviéndose directamente hacia Lucien, «quiero que entiendas algo. Esta decisión no está motivada por las circunstancias ni por la falta de alternativas. No acepto la transformación porque esté atrapada, sino porque he encontrado algo por lo que vale la pena transformarse». «¿Y qué es eso?». Ella sonrió sintiendo cómo la paz se apoderaba de ella a pesar del caos que reinaba arriba. «La posibilidad de estar al lado de alguien que ve en mí fortaleza en lugar de fragilidad, que me ofrece colaboración en lugar de protección». Hizo una pausa, buscando las palabras para expresar pensamientos que nunca había esperado verbalizar. La oportunidad de amar y ser amada sin la sombra de la pérdida inevitable, de construir algo que trascendiera las limitaciones que la mortalidad impone a las relaciones. La respuesta de Lucien no llegó en forma de palabras, sino en la forma cuidadosa en que comenzó a preparar la cámara para el ritual que uniría sus destinos. Eleanor lo observó trabajar con manos que ya habían realizado esta ceremonia antes, sabiendo que esta vez tenía un significado más allá de la mera transformación. No estaban simplemente creando un nuevo vampiro, sino forjando una alianza que cambiaría la forma en que ambos entendían las posibilidades. Por encima de ellos, los sonidos de la batalla se acercaban. Abajo, en la cámara de piedra iluminada por llamas que ardían sin consumirse, Eleanor Whitmore se preparaba para descubrir en quién se convertiría cuando finalmente eligiera el deseo por encima del deber, la compañía por encima de la soledad, la transformación por encima de la cuidadosa preservación de una vida que nunca le había pertenecido realmente. La mujer que saldría de ese lugar llevaría consigo siglos de poder más allá de la imaginación mortal y la libertad sin precedentes que provenía de elegir el amor por encima de cualquier alternativa segura. Quedaba por ver si el mundo estaba preparado para una criatura así. La transformación de Eleanor
se completó justo cuando las fuerzas enemigas irrumpieron por las puertas de la cámara. El momento fue tan preciso que parecía orquestado por el propio destino. Los nuevos colmillos en su boca le resultaban extraños, pero naturales, como si siempre hubieran estado allí, esperando a que ella los reclamara. Cada sensación ardía con una intensidad que hacía que su antigua percepción humana pareciera ver el mundo a través de un cristal grueso que de repente se rompía para revelar colores, sonidos y sentidos más allá de lo que había imaginado posible. El dolor que había atormentado su cuerpo durante horas desapareció al instante, sustituido por una fuerza que zumbaba en sus venas como un rayo. Cuando se incorporó de la mesa de piedra, el movimiento fue fluido, controlado, pero podía sentir el poder enroscado bajo su piel, esperando ser liberado. El rostro de Lucía sobre ella se enfocó con nitidez, cada línea y expresión visible a pesar de la tenue iluminación de la cámara. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente, con una voz que tenía armónicos que ella nunca había oído antes. Magníficamente, susurró Eleanor, e incluso su propia voz sonaba diferente, más rica, con matices que hablaban de una profundidad recién adquirida y hambrienta. El hambre era diferente a cualquier cosa para la que la experiencia mortal la hubiera preparado. Iba más allá de la necesidad física, era algo que tocaba lo más profundo de su ser y exigía satisfacción con una intensidad casi abrumadora. Sin embargo, incluso en su urgencia, Eleanor descubrió que conservaba el control total de sus facultades. La transformación había amplificado su naturaleza en lugar de sustituirla. Más tarde Lucan, comprendiendo su necesidad, prometió: primero, tenemos que recibir a los invitados. Los sonidos de la batalla en los pisos superiores se habían intensificado, con estruendos y gritos que sugerían que el enemigo había penetrado más profundamente en la fortaleza de lo previsto. El Eleanor se levantó de la mesa con movimientos que parecían imposiblemente elegantes. Su cuerpo respondía a sus intenciones con una precisión que deleitaba sus sentidos recién despertados. «Están cerca», dijo, aunque no estaba segura de cómo lo sabía. La información parecía fluir hacia ella desde fuentes que no podía identificar. Sonidos más allá del oído humano normal, sentidos que transmitían información detallada sobre números e intenciones. «Tus habilidades se fortalecerán en los próximos días», explicó Lucien, mientras se armaba con la antigua espada que ella había admirado durante su entrenamiento en el patio. «Por ahora, confía en tus instintos. Te guiarán con más precisión que el pensamiento consciente». Marcus apareció en la entrada de la cámara, con la ropa rasgada y ensangrentada por una lucha que claramente había sido intensa. «Mi señor, han tomado el gran salón. El propio Draven lidera el asalto y ha traído a los antiguos, tal y como prometió». El Eleanor sintió que algo cambiaba en su interior al mencionar el nombre de su enemigo. Donde antes habría sentido miedo al enfrentarse a criaturas con siglos de experiencia en la violencia, ahora solo sentía expectación. La mujer que había llegado como diplomática prescindible de Raven Solo había desaparecido, sustituida por alguien que poseía el poder para hacer frente a cualquier amenaza. ¿Cuántos de los nuestros en el santuario interior? Aunque Catherine solicita ayuda inmediata, el enemigo ha traído fuego. Eleanor se dirigió hacia el armero sin tomar una decisión consciente. Sus manos seleccionaron una espada que le pareció perfectamente equilibrada a pesar de su total falta de experiencia. Con su fuerza vampírica, la espada pareció reconocer su tacto, distribuyendo su peso a lo largo de su brazo como si hubiera sido forjada específicamente para su empuñadura. «Eleanor», dijo Lucien con cautela, «tu primera batalla como vampiro conlleva riesgos particulares. El hambre, combinada con la intensidad del combate, puede abrumar el juicio de los nuevos vampiros. Entonces debes confiar en que mantendré el mío», respondió ella, probando el equilibrio de la espada con movimientos que le resultaban naturales a pesar de ser imposibles momentos antes. «He pasado 20 años aprendiendo a controlarme bajo presión. La transformación puede haber cambiado mi naturaleza, pero no ha eliminado mi carácter». Un tremendo estruendo procedente de arriba sugirió que el enemigo había atravesado otra posición defensiva. El Eleanor podía oír latidos individuales entre el caos, rápidos por el miedo, firmes por la determinación, fríos por la anticipación depredadora. Los sonidos pintaban un cuadro más detallado que el que podía proporcionar la vista. «Están separando a nuestros defensores», dijo, comprendiendo las tácticas empleadas sin ver directamente la batalla.
empujando al grupo de Catherine hacia el ala este, mientras las fuerzas de Marcus quedan atrapadas en los accesos occidentales. Ambos vampiros la miraron con asombro. ¿Cómo es posible que sepas eso?, preguntó Marcus. Puedo oírlos, respondió Eleyanena con sencillez. Voces individuales, latidos, patrones de respiración. El comandante enemigo está coordinando los ataques desde la galería, utilizando señales manuales para evitar órdenes verbales que puedan ser escuchadas. La expresión de Lucian cambió a algo parecido al asombro. Tu transformación es inusual, Eleanor. La mayoría de los vampiros nuevos necesitan semanas para desarrollar tal integración sensorial. Quizás porque llegué a este cambio por elección y no por desesperación, respondió ella, dirigiéndose hacia la salida de las cámaras con una determinación que la sorprendió. No lucho contra mi nueva naturaleza, sino que la acepto por completo. Ascendieron hacia la batalla a través de pasillos que Eleyanena ahora percibía con devastadora claridad. Cada piedra, cada sombra, cada rastro de olor dejado por el paso contaba historias que ella podía leer como si fueran texto. La distribución de la fortaleza se plasmó en su mente, con una precisión que le habría llevado días adquirir mediante un estudio normal. Cuando llegaron al nivel principal, la primera visión que tuvo Eleanor del combate vampírico le dejó sin aliento. Catherine se movía entre los soldados enemigos con una gracia que era hermosa y terrible. Sus movimientos fluían como una danza, mientras infligía la muerte con precisión quirúrgica. Sin embargo, incluso sus habilidades sobrenaturales se veían superadas por el gran número de enemigos y su coordinación estratégica. Ahora, dijo Lucian, levantando su antigua espada, descubriremos lo que realmente significa la colaboración en la batalla. Eleyanena se lanzó a su primera lucha como criatura inmortal, sintiendo el poder recorrer su cuerpo transformado mientras abrazaba la violencia, que determinaría si su historia de amor terminaría en triunfo o tragedia. El estandarte de Raven Shallow ondeaba desafiante desde la torre más alta de la fortaleza, mientras Eleanor y Lucian luchaban codo con codo en el gran salón. Sus habilidades combinadas causaban una devastación que las fuerzas de Draven no habían previsto. Eleyanena se movía con una gracia letal que parecía imposible para alguien transformado apenas unas horas antes. Su mente política se traducía en una conciencia táctica que cambió el rumbo de la batalla con precisión quirúrgica. Imposible, gruñó Draven desde su posición cerca de la entrada principal del salón. Sus antiguos rasgos se retorcieron con furia al ver cómo se desmoronaban sus cuidados planes. Ella debería estar débil, desorientada, ser una presa fácil para vampiros experimentados. Eleyanena oyó sus palabras con claridad, a pesar del caos del combate a su alrededor. Sus sentidos mejorados seguían varias conversaciones simultáneamente, mientras su cuerpo fluía a través de formas de espada que parecían recuerdos recuperados más que nuevas habilidades. Cuando los vampiros enemigos intentaron rodearla, anticipó sus movimientos con una precisión que sorprendió incluso a Lucen. Tu error, le dijo a Draven, mientras paraba los ataques de dos oponentes simultáneamente, fue asumir que la transformación me disminuiría en lugar de completarme. Los ojos del antiguo señor vampiro ardían de rabia ante su desafío. Durante siglos, había orquestado la destrucción de los vampiros que se negaban a reconocer su autoridad, utilizando la política mortal como herramienta para eliminar las amenazas a su visión de la supremacía vampírica. La transformación voluntaria de Eleyanena representaba todo lo que él buscaba destruir. La elección por encima de la coacción, la colaboración por encima del dominio, el amor por encima del miedo. Eres una abominación, escupió, avanzando en la batalla con un poder que hacía que el aire pareciera espesarse. Debilidad mortal, abrazando la fuerza vampírica por motivos sentimentales. No entiendes nada de en lo que te has convertido. Eleyanena sintió algo frío y mortal instalarse en su pecho al oír sus palabras. Ahí estaba la criatura que había orquestado su traición, que había manipulado a sus propios hijos para que colaboraran en los planes para matarla, que veía el amor como una debilidad que había que explotar en lugar de una fuerza que había que celebrar. Lo entiendo perfectamente, respondió ella, con una voz que resonó en la sala con una autoridad que hizo que el combate se detuviera a su alrededor. Entiendo que temes lo que Lucian y yo representamos, la posibilidad de que los vampiros no tengan por qué ser monstruos, que la transformación pueda servir a la creación en lugar de a la destrucción.
La risa de Draven fue áspera y amarga. Bonitas palabras de una mujer que lleva menos de un día siendo vampiro. Cuando el hambre te domine de verdad, cuando te des cuenta de lo que has sacrificado por este romance tonto, suplicarás por la simplicidad de la existencia depredadora. Entonces probemos tu teoría, dijo el Eyanena, avanzando hacia él con paso decidido, que despejó a los enemigos de su camino con la mera fuerza de su presencia. Su primer choque provocó ondas de choque en la sala. El poder antiguo se enfrentó a la fuerza recién despertada en una colisión que destrozó la piedra y envió a los combatientes menos importantes a buscar refugio. El Eyanena descubrió que su instinto político se traducía perfectamente en estrategia de combate. Leía las intenciones de Draven a través de sutiles indicios, explotaba sus suposiciones sobre sus capacidades y utilizaba su propia arrogancia en su contra. Luchas como alguien que no tiene nada que perder, observó él, lanzando un ataque que habría abrumado a la mayoría de los vampiros. Lucho como alguien que tiene todo que ganar, corrigió el Eyanar con su espada, encontrando huecos en su defensa que siglos de experiencia no le habían enseñado a proteger. Lucho por la colaboración, por la comunidad, por el derecho a elegir el amor por encima del poder. Lucier apareció a su lado, con su antigua espada cantando al unirse a su ataque. Juntos se movían con una sincronización que denotaba un profundo entendimiento más que una mera coordinación. Mientras que los ataques de Eyanena eran precisos y calculados, los suyos eran fluidos e intuitivos. Mientras que su fuerza era abrumadora, la de ella era quirúrgica. No luchaban como vampiros individuales, sino como una fuerza unificada que multiplicaba sus capacidades individuales. «Esto es lo que temes», le dijo el Eyanena a Draven, mientras su ataque combinado lo empujaba hacia la gran chimenea del salón. No son los vampiros los que eligen las debilidades de la mortalidad, sino los vampiros los que descubren las fortalezas de la mortalidad, la conexión, el sacrificio, la voluntad de arriesgarlo todo por algo más grande que la supervivencia individual. La respuesta de Draven fue una rabia muda, y sus ataques se volvieron más salvajes al darse cuenta de que la transformación de Eyanena no había creado el arma vulnerable que él pretendía usar contra Lucien, sino que había forjado una alianza que amenazaba toda su filosofía de la existencia vampírica. La batalla alcanzó su punto álgido cuando Catherine y Marcus, tras derrotar al último de los soldados mortales de Draven, se unieron al enfrentamiento. 4 vampiros, unidos por elección y no por coacción, se enfrentaron al antiguo señor, cuyo poder parecía inexpugnable momentos antes. En su movimiento coordinado, el Eyanena vio reflejada la familia que nunca había esperado encontrar, unida por lazos forjados a través del respeto mutuo y no por la sangre o el miedo. «Ríndete», ordenó Lucien, con su espada en la garganta de Draven, mientras que la espada de Eyanena descansaba contra el corazón del antiguo vampiro. «Tu guerra termina aquí. ¿Crees que esta victoria cambia algo?» Draven jadeó. Su forma comenzó a disolverse mientras preparaba una última y desesperada jugada. «Los mortales nunca aceptarán a criaturas como vosotros. Esta paz que imaginas es una ilusión que se desvanecerá en el momento en que recuerden lo que son realmente los vampiros». El Eyanena sonrió, sintiendo cómo la certeza se instalaba en su corazón transformado. «Entonces les demostraremos que se equivocan. Una elección tras otra, una relación tras otra, una alianza tras otra». Su espada encontró su objetivo justo cuando la forma de Draven completa se disiparon como humo en los pasillos, calentados por la luz que los rodeaba. Los sonidos de la batalla se desvanecieron cuando las fuerzas enemigas, privadas de la coordinación de su líder, comenzaron a rendirse o a huir en la noche. El Eyanena se quedó de pie entre los escombros del gran salón de Ravenshallow, con la bandera victoriosa aún ondeando sobre ellos, y se dio cuenta de que su transformación se había completado de una manera que iba mucho más allá del cambio vampírico. La mujer que había llegado como diplomática prescindible había descubierto en qué podía convertirse cuando elegía la colaboración por encima de la seguridad, el amor por encima del deber, el coraje por encima de la cuidadosa preservación de una vida que nunca le había pertenecido realmente. 6 meses después de la batalla de Ravenshaw, el Eyanena se encontraba ante un espejo de plata pulida en las habitaciones que se habían convertido en verdaderamente suyas, estudiando un reflejo que aún la sorprendía por su vitalidad.
La mujer que la miraba poseía los mismos rasgos que había tenido durante 57 años. Sin embargo, todo en ella parecía más vívido, más presente. Su cabello tenía un brillo que las melenas mortales nunca podrían alcanzar. Su piel tenía la luminosidad que caracterizaba a una transformación exitosa. Y sus ojos tenían una profundidad que hablaba de experiencias que ningún humano común podría imaginar. El nuevo pacto yacía sobre su escritorio, con sus páginas llenas de términos cuidadosamente negociados que regirían las relaciones entre los reinos mortales y los territorios vampíricos durante generaciones. La firma de Elyanena aparecía junto a las de reyes, cancilleres y señores vampíricos, lo que marcaba su papel como artífice de una paz que parecía imposible cuando llegó por primera vez a esta antigua fortaleza. El documento representaba más que un logro diplomático. Era la prueba de que el amor podía realmente remodelar el mundo cuando se le daba suficiente valor y sabiduría. Aún maravillado por los cambios, Lucienne preguntó desde la puerta, con una voz que transmitía el cálido afecto que se había convertido en su música diaria. Elyanena se volvió hacia su pareja, su marido, en todo menos en una ceremonia mortal, sintiendo el familiar cosquilleo de la conciencia que los sentidos vampíricos solo habían intensificado. Incluso después de meses de convivencia, verlo todavía despertaba algo profundo en su corazón transformado. No era la atracción desesperada de sus primeros cortejos, sino la satisfacción constante del reconocimiento entre iguales. Estaba pensando en el tiempo, respondió ella, acercándose a él con la fluida elegancia que se había convertido en su segunda naturaleza. Qué extraño es contemplar los siglos que tenemos por delante cuando pasé tantos años creyendo que mi historia estaba esencialmente terminada. Lucienne la rodeó con sus brazos con cuidadosa ternura. Su abrazo llevaba el peso de la infinidad prometida y aceptada. A través de la ventana detrás de él, Elyanena podía ver el pueblo que había crecido alrededor de la base de Ravenshold, ahora ampliado para acoger a los refugiados del reciente conflicto y a los mortales que habían elegido vivir bajo la protección de los vampiros. Los jardines florecían donde antes habían estado los campos de batalla. Los niños jugaban donde antes se habían levantado las máquinas de asedio, y el sonido de la construcción hablaba de la construcción de la comunidad más que de la preparación defensiva. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él en voz baja. La decisión de dejar atrás tu vida mortal. Elyanena consideró la pregunta con la honestidad que exigía su relación. Lamento el dolor que mi transformación causó a las personas que amaba, incluso a aquellas que me traicionaron. Lamento que mis hijos quizá nunca comprendan por qué elegí la colaboración en lugar de sus expectativas. Hizo una pausa, reuniendo pensamientos que aún eran complejos a pesar de meses de reflexión, pero no me arrepiento de la elección en sí. ¿Cómo podría arrepentirme de descubrir de lo que soy capaz cuando por fin soy libre de elegir basándome en mis deseos en lugar de en mis obligaciones? Las cartas de William, Margaret y James estaban apiladas ordenadamente en su escritorio, y su contenido variaba desde la preocupación confusa hasta la acusación directa, pasando por los recientes intentos tentativos de comprensión. Su hijo mayor le había escrito con un respeto a regañadientes por su papel en la negociación de la paz, que protegía sus propias propiedades. Margaret había enviado cuidadosas preguntas sobre la sociedad vampírica que sugerían curiosidad bajo su aparente desaprobación. James, como era de esperar, había solicitado ayuda económica al tiempo que expresaba su horror por la transformación de su madre. Necesitarán tiempo para aceptar en lo que me he convertido, dijo Elyanena, siguiendo la mirada de Lucienne hacia la correspondencia. Quizás generaciones, pero tengo la eternidad para demostrarles que su madre eligió la fuerza en lugar de rendirse a la debilidad. Un golpe en la puerta de su habitación interrumpió el momento de tranquilidad. Catherine entró con su habitual elegancia y eficiencia, llevando documentos que Eleanor reconoció como la correspondencia diplomática del día. Su papel como principal negociadora entre los intereses de los vampiros y los mortales había resultado desafiante y profundamente satisfactorio, permitiéndole utilizar sus habilidades políticas perfeccionadas durante décadas al servicio de causas que trascendían la mera supervivencia. La delegación de Asterion llega mañana, informó Catherine, colocando los papeles en el escritorio de Eleanor con cuidadosa organización. El rey Eduardo envía a su representante personal para formalizar los acuerdos comerciales que discutimos. Eleanor sintió una satisfacción familiar al escuchar la noticia.
La misma corona que la había enviado a Ravenshallow como herramienta prescindible, ahora buscaba su experiencia como recurso diplomático insustituible. No se le escapó la ironía, aunque había aprendido a verlo con diversión en lugar de amargura. ¿Y las provincias del sur?, preguntó, revisando los informes de los territorios que aún se adaptaban a la realidad de la cooperación entre vampiros y mortales. 3 señores más han solicitado que se considere la posibilidad de establecer alianzas protectoras. Tu éxito aquí ha generado interés en toda la región, respondió Catherine con evidente aprobación. Han visto lo que se puede lograr con una asociación basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación. Lucien se acercó a la ventana, con vistas a su próspera comunidad, con una expresión de tranquilo orgullo. La nena había aprendido a asociar esos momentos con su más profunda satisfacción. Hemos construido algo que vale la pena preservar, dijo simplemente. Nena se unió a él. Su reflejo era visible en el cristal, que mostraba al señor y la señora vampiros observando el dominio que representaba todo lo que habían luchado por proteger y crear. Detrás de ellos, la presencia de Catherine completaba el triángulo de colaboración que había demostrado ser más fuerte que la antigua enemistad o la manipulación política, más que preservado, corrigió Eleanor, pensando en el futuro, que se extendía ante ella con posibilidades que aún la sorprendían. Habíamos construido algo capaz de crecer, de adaptarse, de inspirar a otros a elegir la conexión sobre el aislamiento. A través de sus sentidos mejorados, los 3 vampiros podían percibir los ritmos de la vida que continuaban a su alrededor. Los corazones mortales latiendo en un sueño tranquilo, los guardias vampiros manteniendo la vigilancia con suave atención, los niños creciendo hacia un futuro que incluiría posibilidades que sus abuelos nunca hubieran podido imaginar. La fortaleza que una vez había sido una fortaleza aislada ahora era el ancla de una comunidad que servía de faro para aquellos que buscaban alternativas a la enemistad tradicional. La mano de Eleanor encontró la de Luciens, y sus dedos se entrelazaron con la intimidad casual de los amantes, que ya no cuestionaban su derecho a la felicidad. El anillo de boda que había llevado durante 20 años como viuda descansaba ahora en su joyero, sin ser sustituido por nada, porque los lazos vampíricos trascendían los símbolos que exigía la ley mortal. Su conexión existía en un propósito compartido, en el respeto mutuo y en un amor que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para transformar a ambos participantes. ¿Qué lograremos en nuestro próximo siglo juntos?, preguntó ella, con una pregunta que transmitía más expectación que ansiedad. La sonrisa de Lucien prometía aventuras por venir. Lo que elijamos, respondió él, lo que el coraje y el amor puedan lograr cuando se les da tiempo suficiente para actuar. Nena Whitmore Ashford, dama vampiro y arquitecta de la paz, contempló las tierras que florecían bajo protección, que servían en lugar de dominar, y supo que su historia apenas estaba comenzando.